Bien muchachos, ¿cómo están? Gusto de verlos. Estamos llegando con la sesión que estamos comenzando a editar eh, al término de este tema que es hablar de los movimientos. ¿Ya? La cinemática era el estudio de los movimientos, ¿verdad? Y es así como partimos estudiando el movimiento uniforme, el acelerado, el desacelerado, la caída libre, y nos queda uno, que es el lanzamiento vertical hacia arriba, y es el cual hoy día vamos a comenzar a trabajar. Bueno, ¿cuál es este movimiento que se llama lanzamiento vertical hacia arriba? El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es todo movimiento que ustedes le dan a un cuerpo cuando lo impulsan, y este cuerpo, al ser impulsado hacia arriba, sube. Sencillamente eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de lanzamiento vertical y más aún hacia arriba, lo que muchas veces se conoce como LVA, lanzamiento vertical hacia arriba, tenemos que tener claro algunas características y algunas cuestiones que suceden en este movimiento. Por ejemplo, la primera de las características, y que es la misma característica que ha estado presente en los 4 movimientos anteriores, ¿ya? No olviden eso, y es que vamos a trabajar en presencia de vacío. Olvidémonos del aire existente, ¿ya? Ya trabajaremos con dinámica donde hay fuerzas, ¿verdad? Y ahí va a estar la fuerza de roce, y ahí podemos involucrar este aire. Hoy día, ¿cierto? En cinemática estamos tratando de estudiar los movimientos limpios, sin que haya nada que se interponga en ellos, ¿ya? Por eso hablamos de movimientos que se dan en el vacío. Ahora, otra característica importante de este movimiento es que la rapidez inicial siempre va a ser distinta de cero. Y esa es una cuestión que inmediatamente quiero conversar con ustedes, porque hay muchos de mis estudiantes que piensan que cuando yo lanzo algo hacia arriba, la rapidez inicial es cero, porque aquí está detenido en mi mano. Claro, se ve detenido en mi mano, pero si sigue detenido en mi mano, jamás esto se va a lanzar hacia arriba. O sea, para yo poder lanzar hacia arriba, debo dotarlo de cierta rapidez de lanzamiento. Tiene que existir una rapidez inicial, ¿ya? El lanzamiento vertical hacia arriba, muchachos, es tan especial que yo diría que ustedes ya lo conocen. De otra forma, con otro nombre, pero lo conocen. ¿Por qué? Tomen algo en su mano. O recuerden cuando han tenido algo en su mano y lo lanzan hacia arriba. Eso que lanzan hacia arriba, desde el momento que ustedes lo lanzan, ¿qué va haciendo con su velocidad, con su rapidez? ¿La va aumentando o la va disminuyendo? Desde el momento del lanzamiento. La va disminuyendo, muchachos, desde que sale de su mano. Es decir, desde que sale de su mano, el lanzamiento vertical hacia arriba es un movimiento uniforme desacelerado. Se va frenando. Cuando dejábamos caer algo y hablábamos de la caída libre, esto era similar a un movimiento uniforme acelerado. Rapidez inicial 0, y ahí empieza a bajar aumentando su rapidez. Bueno, el lanzamiento hacia arriba es todo lo contrario. Tú lanzas algo hacia arriba y la mayor rapidez es la rapidez de lanzamiento. Inmediatamente esto se despega de tu mano, la rapidez empieza a disminuir, hasta que eventualmente puede detenerse, ¿ya? Entonces, importante acordar que siempre va a haber una rapidez inicial en este lanzamiento, y desde el momento que se despega de tu mano, es un movimiento uniforme desacelerado. O sea, que existe una aceleración, pero era una aceleración negativa, ¿se recuerda? Movimiento desacelerado. En este caso es exactamente igual, pero como es vertical, quien lo hace apurarse hacia abajo, que es la aceleración de gravedad, es quien lo hace frenarse cuando va hacia arriba.
¿verdad? Es decir, gracias a que el planeta tiene gravedad, y lo conversábamos en aquella sesión, ¿cierto?, de caída libre, cuando el planeta tiene gravedad, hace que los cuerpos caigan hacia su centro. Gracias a la gravedad los cuerpos caen, y cuando caen lo hacen aceleradamente, cuya aceleración es la aceleración de gravedad. Ahora es exactamente lo mismo, pero al revés. Tú lanzas algo hacia arriba y ahí también está la gravedad haciendo de lo suyo. Pero ¿qué es lo que hace la gravedad ahora? Lo frena. Frena el cuerpo, lo va frenando de momento que salió de tu mano. Por tanto, esa aceleración va a ser la aceleración de gravedad y que la consideramos negativa, porque es quien hace que el cuerpo se detenga. La velocidad va a ser ascendente, va a ir hacia arriba, pero la aceleración va hacia abajo. La aceleración es la aceleración de gravedad y tú vas en contra de la aceleración de gravedad. Por eso lo consideramos negativo. ¿Estamos? ¿Te entiendes? ¿Ya? Siempre en el vacío, como todos los movimientos, rapidez inicial distinta de cero, es la rapidez de lanzamiento. Lanzamiento vertical hacia arriba es un movimiento uniforme desacelerado, donde la aceleración es la gravedad. Y obviamente la consideramos negativa. ¿Ya? O sea, si yo tuviera que hacer este dibujito acá, de ese cuerpo másico, que una vez más hago el reparo, acá la masa no importa. En cinemática, ¿cierto? En el estudio de los movimientos la masa no influye, ni siquiera cuando los cuerpos caen y cuando son lanzados hacia arriba. ¿Ya? Un cuerpo másico, ¿cierto? Es lanzado hacia arriba. Perfecto, ahí va. Y en algún momento este cuerpo se va a detener. Rapidez final 0. Inevitablemente se va a detener. Bueno, el lanzamiento vertical hacia arriba demoró desde donde lo lanzaste hasta donde el cuerpo llegó. Y ahí se acaba este movimiento, lanzamiento hacia arriba. ¿Ya? Ahora, independientemente de si se acabe o no, acá ocurre algo bastante especial. ¿Ya? Que así como este cuerpo subió, luego este cuerpo va a bajar. De hecho, hay un dicho que lo dice: todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Bueno, el cuerpo sube. Mientras sube, eso es un lanzamiento vertical hacia arriba, con estas características. Pero enseguida vuelve a caer. Y al caer estamos en presencia de la caída libre, que ustedes ya la manejan perfectamente. Y fíjate, como terminó con rapidez final 0, obviamente cuando empieza esto a bajar, la rapidez inicial es 0, que era una característica de la caída libre, ¿verdad? Y aquí empiezas a aumentar la rapidez. ¿Por qué? Porque en la caída libre la gravedad te atrae. Y el cuerpo cae hacia el centro de la Tierra. Acá en el lanzamiento vertical hacia arriba, la gravedad te frena, no quiere que te vayas. Te atrapa, te detiene, te va frenando. Por tanto, acá es la misma gravedad, pero negativa, cuando el movimiento es hacia arriba. Estos movimientos, muchachos, son tan simpáticos, si los podemos llamar así, ¿cierto? Son tan especiales que es casi como mirarnos en un espejo. Fíjate, yo lancé de acá este cuerpo másico, voy a borrar la M, ya sabemos que la masa aquí, el cuerpo es másico, pero la masa no influye en el movimiento, ¿ya? Lanzamos con cierta rapidez inicial, que es distinta de 0. Lo lanzas y esto empieza a frenar, hasta que se detiene. Una vez que se detiene, el cuerpo empieza a caer con rapidez inicial 0, hasta que llega a este mismo punto de donde fue lanzado. Y obviamente la rapidez final que tiene es mayor que 0, pero más aún, esa rapidez final con que llega va a ser exactamente igual a la rapidez inicial con que fue lanzado. Bonito, ¿eh? Si tú lanzas algo a 4 metros por segundo, cuando vuelva a caer, cae a 4 metros por segundo. Imagínate si alguien disparase con una pistola. Disparo verticalmente hacia arriba y no hubiera roce del aire. Ese balazo, ¿cierto? Es como si lo dispararas hacia abajo. La misma rapidez con que lanzas es la misma rapidez con que cae. La misma rapidez con que termina arriba, que es 0, es la misma rapidez con que empieza a caer. Como es la gravedad en los dos casos quien afecta tanto a la desaceleración como a la aceleración
Y como las rapideces son iguales, como esta altura obviamente es igual a esa altura, la altura a la que llegó es la misma altura desde donde empieza a caer, fíjate, tenemos rapideces arriba iguales, rapideces abajo iguales, la misma aceleración gravitatoria, la misma aceleración. Se puede demostrar, muchachos, y ojalá ustedes lo hagan, con un ejercicio se puede demostrar. Obviamente el tiempo que el cuerpo demora en subir es el mismo tiempo que el cuerpo demora en bajar. Si un cuerpo demoró 2 segundos en llegar al punto más alto, va a demorar 2 segundos en retornar al punto de lanzamiento. Mira qué interesante es este lanzamiento vertical hacia arriba. Pero porfa, acuérdense, lanzamiento vertical hacia arriba es solamente mientras el cuerpo sube. El resto es caída libre. ¿Ya? Hay que hacer la diferenciación porque hay que trabajarlo en forma distinta. Yo no puedo involucrar todo esto en un único proceso. Mientras sube lo trabajo como lanzamiento vertical hacia arriba y mientras baja lo trabajo como una caída libre. Ya no se pierdan ahí, por favor. Si es un movimiento uniforme desacelerado el lanzamiento hacia arriba, quiere decir entonces que toda el álgebra que ustedes pueden utilizar en la resolución de un problema de lanzamiento hacia arriba es toda el álgebra que teníamos, ¿cierto?, en un movimiento uniforme desacelerado. ¿A qué me refiero? A que en el movimiento uniforme desacelerado hablábamos nosotros de la aceleración y decíamos que era BF menos BI partido en T. Y como era desacelerado, como era un movimiento de frenado, la aceleración era negativa. ¿Se recuerdan que hacíamos eso? Y le poníamos el signo negativo a la aceleración. Bueno, en el caso del lanzamiento vertical hacia arriba, esto es exactamente igual. A es BF menos BI partido en T. Negativa la aceleración. Pero, al igual que la caída libre, chicos, aquí hay un datito extra que no se los van a dar porque no necesitan dárselo. Porque ustedes lo saben. Si no les dicen que estamos trabajando en otra galaxia, en otro planeta, en otro lugar, es porque estamos trabajando en la Tierra. Y si estamos trabajando en la Tierra, esa aceleración tú la conoces. Es la aceleración gravitatoria. Y ahí tendríamos la nueva relación para el lanzamiento vertical hacia arriba. Pero que es la misma que usábamos en el movimiento desacelerado. Solo con la consideración de que la aceleración es la aceleración de gravedad. Y también lo es la distancia. Acordémonos lo que hacíamos con la distancia. BI por T menos, decíamos, A por T cuadrado sobre 2. En el lanzamiento vertical hacia arriba va a ser exactamente lo mismo. La distancia es BI por T menos A por T cuadrado sobre 2. Pero con la consideración ya dicha de considerar que ahora conocemos la aceleración. Esa aceleración es G. Esto lo voy a pintar de rojo también para que vean que es el cambio que hicimos. Esa aceleración es G. Y acuérdense, se lo expliqué cuando vimos caída libre, cuando un cuerpo cae, uno normalmente no dice desde qué distancia se cayó, uno dice desde qué altura se cayó. La altura es una distancia. Y acá, tanto en caída libre como en lanzamiento vertical hacia arriba, en vez de ubicar el concepto de distancia, ubicamos una h de altura. Pero que al fin de cuentas es la distancia. Tenemos finalmente el 2AD, que era igual a B final cuadrado menos BI cuadrado. Aceleración negativa, porque el movimiento es desacelerado. Para el lanzamiento vertical hacia arriba, exactamente igual. 2AD, B final cuadrado menos B inicial cuadrado y negativo. Pero acá conocemos la aceleración, que es G, y acá nuestra distancia pasa a llamarse altura. Negativo, igual que los movimientos uniformes desacelerados. Para la resolución de problemas, muchachos, de lanzamientos hacia arriba, el álgebra que usen es la misma que han usado en movimientos desacelerados. Siempre hago esta comparación yo. ¿Por qué? Porque hay muchos
Muchos muchachos que andan preocupados de las famosas fórmulas. Profe, ¿cuál es la fórmula para aplicar en este movimiento? Chicos, en toda la cinemática, en los 5 movimientos que hemos visto, ¿cuáles son todas las fórmulas? 4. Y una se desprenden de otra. Entonces no es que sean tantas. ¿Ya? Si ustedes podrían hacer un resumen si quieren, sería un bonito ejercicio. Pongan los movimientos, los 5 movimientos, pongan los títulos: uniforme, uniforme acelerado, desacelerado, caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba. Y anoten cuáles son las famosas fórmulas. Movimiento uniforme, el concepto de rapidez. Rapidez, distancia sobre tiempo. Y se acabó, no hay más. Porque no hay aceleraciones. Luego es esa la fórmula para el movimiento uniforme. Movimiento uniforme acelerado. Ahí aparecen estas mismas 3 relaciones, solo que la aceleración es positiva. ¿Se acordaban? Porque iba apurándose el cuerpo. Era el movimiento donde tú te apuras, donde hay una aceleración positiva. Estos son más en el movimiento uniforme acelerado. La caída libre, que era una particularidad del movimiento uniforme acelerado, se usaban exactamente las mismas, con el signo positivo la aceleración. Y en vez de la aceleración, la letra G, porque conozco la aceleración gravitatoria. Y la D, que era la altura, pero eso es cambio de nombre, ¿no? El movimiento uniforme desacelerado. Acá están las relaciones, que son las mismas. Fíjate, no he usado mis plumones. No he usado más, son las mismas. Solo que la aceleración es negativa. Y en el lanzamiento vertical hacia arriba, las mismas otra vez. Solo que la aceleración ahora es la aceleración gravitatoria y la distancia la cambio por h. Son las mismas. Entonces no se problemen por eso. No se problemen por tener escrita en un cuaderno todas estas son las fórmulas para este movimiento, estas para el otro. Chiquillos, son las mismas. Lo que ustedes tienen que tener claro es cuáles son las características de los movimientos. Y nada más. Y nada más. ¿Ya? Veamos qué sucede con la parte gráfica de este movimiento. Gráficamente, chicos, ¿cómo podemos nosotros ilustrar en gráficos lanzamiento vertical hacia arriba? Acordándonos del movimiento uniforme desacelerado. ¿Por qué? Porque el lanzamiento vertical hacia arriba es una particularidad de este movimiento. Lo he dicho varias veces para que se les quede acá grabado y no se les olvide. Por lo tanto, si tú en el movimiento uniforme desacelerado conocías las 3 formas gráficas que normalmente se dan a conocer: distancia-tiempo, rapidez-tiempo, aceleración-tiempo, en el lanzamiento vertical hacia arriba ya las conoces entonces, porque son las mismas. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables? Muy pocas, pero la nada misma. Movimiento uniforme desacelerado, decíamos que tenía esa forma. Que a medida que avanzaba el tiempo, tú ibas recorriendo cada vez menos y menos distancias hasta que quedabas detenido. En un rapidez-tiempo, movimiento desacelerado, tú traías cierta rapidez y esa rapidez la empezabas a disminuir proporcionalmente a medida que el tiempo avanzaba. Y en el aceleración-tiempo, si acá estaba el 0 cartesiano, el aceleración-tiempo era acá, la curva, ¿cierto? Bajo el 0, porque la aceleración era negativa, pero constante. E incluso podríamos ponerle aquí el valor, G. Perdón, acá no. Acá es aceleración, ¿verdad? Pero negativa. Aceleración negativa, ¿ya? Pero si el lanzamiento es vertical hacia arriba, como también es un movimiento desacelerado, distancia o h en función del tiempo tendrá que tener la misma curva. Obvio, si el movimiento es desacelerado. El rapidez-tiempo va a tener que ser exactamente igual que el anterior. Tú lanzas algo en un tiempo cero con alguna rapidez y a medida que el tiempo pasa, eso empieza a disminuir hasta que te detienes. Eso pasa cuando lanzas algo hacia arriba. Y finalmente, en el aceleración-tiempo, acá es donde tú también sabes que esto es constante y acá conoces más encima el valor. G. Porque la aceleración es la aceleración gravitatoria. Ahí está el 0 cartesiano. Fíjense, por favor,
que es exactamente lo mismo. Lo que cambia son algunas consideraciones, algunas características, pero es un movimiento uniforme desacelerado. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que les quede claro, chiquillos. Yo diría que hay dos movimientos que son distintos en todo esto que hemos visto. Primero, el movimiento uniforme, rapidez constante, el primero que conocimos. Después dijimos que la rapidez podía variar y por eso apareció en movimientos con aceleración. Pero una vez que conociste el movimiento con aceleración, vimos el contrario, movimiento con desaceleración. Una vez que vimos el acelerado y el desacelerado, aparecieron estos dos. Uno, que es particularidad del acelerado, que es la caída libre, y otro, que es particularidad del desacelerado, que es el lanzamiento vertical hacia arriba. Y se acabó. Esos son los 5 movimientos que la cinemática, muchachos, estudia. Bien, muchachos, eso era la teoría del lanzamiento vertical hacia arriba. Pero quiero que veamos en un ejemplo, que apliquemos esto que hemos conocido en esta sesión. Dice tan simple como se lanza hacia arriba un cuerpo a 5 metros por segundo. Fíjate el tremendo enunciado. O sea, casi nula información. Sencillamente sé que se lanza hacia arriba y te dan la rapidez de lanzamiento. Es decir, yo podría hacer un monito acá, hacer eso, ¿cierto? Y decir, bueno, lancé hacia arriba con una rapidez inicial de 5 metros por segundo. No sé nada más. Que te lo digan. Pero obviamente tú sabes ya que si este lanzamiento hacia arriba, hay una gravedad que está afectando, ¿cierto?, al cuerpo y que lo va frenando. Sabes tú, ¿cierto?, que es una particularidad del lanzamiento, movimiento uniforme desacelerado. Por tanto, todo eso vamos a aplicar acá, ¿ya? Hagamos la primera parte. Dice, ¿cuál es el tiempo que demora en llegar al punto más alto? Desde que lanzaste, ¿cuánto demora en llegar arriba? Entre paréntesis, el punto más alto es allí donde el cuerpo se detiene y deja de subir. Llegó al punto más alto y ya no sube más. Pero para no subir más es porque se detuvo. De ahí va a empezar a bajar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se demora en llegar al punto más alto? Voy a hacerlo con la primera en relación que hemos usado siempre, ¿cierto? Que es que la aceleración es Bf menos Bi sobre T. ¿Me están preguntando por el tiempo? Bueno, voy a despejar el tiempo. ¿Y el tiempo cuál es? Bf menos Bi sobre A. Ah, pero es movimiento vertical. La aceleración la conozco. No me han dicho que estoy en otro planeta, que estoy en otra galaxia, que estoy en otro mundo. Por lo tanto, estoy aquí en la Tierra. Conozco la aceleración gravitatoria. Esto es G, entonces, pues. Pero fíjate, eso tienes que darte cuenta. No te lo dicen, pero tú tienes que darte cuenta. Luego, ¿cuál es el tiempo? Bf. Ah, pero en el lanzamiento, ¿cuál va a ser la rapidez final? Si te dice que ya no siga subiendo. La rapidez final es 0. Eso se hace 0. Menos la inicial, 5 metros por segundo. Sobre la gravedad, ¿cierto? Sobre la gravedad, que yo lo voy a aproximar a 10 metros por segundo cuadrado. Pero como es un movimiento desacelerado, le recuerdo también que esta aceleración es negativa. Por tanto, esta aceleración, que es la gravedad, al despejarla también queda negativa, y este 10 es negativo. Por tanto, ¿cuánto tiempo demora en llegar al punto más alto? Se van los signos, ¿cierto? Y te queda 5 décimos. O sea, estamos hablando de 1/2 de segundo. Es decir, 0,5 segundos. Ese es el tiempo que van a llegar al punto más alto. Si tú te estás acordando que existe un concepto que se llama tiempo máximo y que quizás lo podrías haber aplicado, estás pero en toda la razón, obvio. Recuerda que el concepto tiempo máximo que se aplicaba en movimiento uniforme desacelerado te decía que ese tiempo máximo es el tiempo que demora un móvil desde que empieza a frenar hasta que se detiene. ¿Dónde empieza a frenar aquí el móvil? Desde que lo lanzaste. Por tanto, todo el tiempo que estás calculando es el tiempo máximo. Por lo tanto, perfectamente, si te acordabas de eso, podías haberlo utilizado. ¿Y te acuerdas cuál es la relación de tiempo máximo? Salía de ahí mismo. Te la voy a anotar acá. El tiempo máximo era BI partido en G. En este caso. O BI partido en A.
Pero en este caso es BI partido en G. ¿Y qué está ahí? BI partido en G, fíjate, 5 sobre 10. Claro, porque a esta ecuación se llega desde ella. Por lo tanto, lo que te decía hace un rato, no hay que aprenderse nuevas ecuaciones, son las mismas. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B te dice, ¿a qué altura llega? ¿Qué distancia habrá de ahí hacia arriba? Bueno, ya que hablamos de tiempo máximo, hagamos este segundo caso con la altura máxima, que al fin de cuentas es distancia máxima. ¿Cómo se definía distancia máxima? Se definía, ¿cierto?, en un movimiento desacelerado, como la distancia que recorre el cuerpo desde que empiezas a frenar hasta que te detienes. Desde que empiezas a frenar, es decir, desde que lanzas hasta que te detienes. ¿Cómo calculamos esa distancia máxima? Hoy día llamada altura máxima, ya que estamos hablando de verticalidad. La altura máxima era BI cuadrado sobre 2G en este caso. ¿Cierto? Porque la altura máxima era BI cuadrado sobre 2 veces la aceleración, pero en este caso, como estamos hablando de lanzamiento hacia arriba, la aceleración es la gravedad. Sencillamente entonces, H máximo, aquí es igual, BI al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 entonces, metros cuadrados, segundos cuadrados, sobre 2 veces la aceleración de gravedad. 2 veces 10, 20 metros partido en segundos cuadrados. Se van los segundos cuadrados, se va un metro con un metro, el resultado te va a quedar en metros. 25 sobre 20, 1,25. ¿Sí? ¿Está bien, verdad? Sí. Letra C. Letra C. Dice cuánto tiempo, cuánto con acento, con tilde, cuánto tiempo demorará en regresar al punto de lanzamiento. ¿Cuánto tiempo demora en regresar al punto de lanzamiento? ¿Sí? Aquí tienes que tener cuidado con la interpretación. ¿Ya? Quizás a la redacción del ejemplo le faltó algo. ¿Cuánto tiempo demora en regresar? Si tú consideras el regresar solo como el volver, es decir, desde que está ahí arriba, caer, si tú consideras solo eso, o regresar desde que lo soltaste. Sí, aquí faltó quizás en la redacción de este ejemplo, faltó poner desde que lanzaste, para que no tengamos problemas. Imaginemos que te dicen desde que lanzaste, desde que lanzaste, ¿ya? ¿Cuánto tiempo entonces demora en regresar al punto de lanzamiento desde que fue lanzado el cuerpo? Bueno, aquí no hay cálculos que hacer. Solamente debemos acordarnos que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Si en subir demoramos 0,5 segundos, en bajar demoramos 0,5 segundos. ¿Cuánto tiempo demoró entonces en volver? Desde que yo lancé, 1 segundo. Y se acabó el ejercicio. Más no hay que hacer. Acuérdense que les dije que era como un espejo. Entonces no hay que hacer el cálculo en caída libre. No hay para qué. ¿Ya? Y finalmente, la letra D. La letra D, ¿con qué rapidez vuelve al punto de lanzamiento? También se lo dije hace un ratito. Que era el espejito, por tanto, si yo lancé aquí a 5 metros por segundo, ¿con qué rapidez vuelve al punto de lanzamiento? 5 metros por segundo. La misma rapidez con que fuiste lanzado. Ahora, si quieres demostrarlo, demuéstralo. Demuéstralo como caída libre. Rapidez inicial 0. Pensemos en la caída libre. Calcula la rapidez final en la caída libre. ¿Ya? Esto está de más lo que voy a hacer solamente por si alguno de ustedes está diciendo, pucha, pero ¿cómo lo demostramos? Lo voy a hacer, pero ya está de más. El ejercicio está hecho. ¿Ya? Voy a calcular la rapidez final en la caída. Es decir, voy a hacer la letra D de nuevo. ¿Cómo calculo rapidez final? G por T más BI. Pero como el lanzamiento es caída libre, como es caída libre, ¿cierto? En este caso la gravedad es positiva, ¿verdad? Voy a calcular la rapidez final. ¿Cuánto es la rapidez final? G, 10. Por el tiempo que demora en caer, 0,5. Más la rapidez inicial de caída, 0. ¿Cuánto es la rapidez final entonces? 10 por 0,5. 5 metros por segundo. ¿Qué es lo que habíamos dicho?
Ahí está demostrado que llega al punto de lanzamiento con la misma rapidez que lanzaste. ¿Te fijas? Ahora, sabiendo eso, no tienes para qué perder tiempo en hacerlo, en demostrarlo, ya lo sabes. ¿Ya? Pero ahí está demostrado. Y lo mismo sucede con el tiempo de caída. Tú podrías demostrar, ¿cierto?, que demora exactamente lo mismo en caer. Y ese ejercicio te lo dejo a ti. Hazlo como caída libre, sabes que caes desde una altura de 1,25 metros, calcula siempre el tiempo que demora, calcula el tiempo que demora en llegar a suelo. Y el tiempo va a ser 0,5 segundos. Muchachos, eso es lanzamiento vertical hacia arriba. Hay ejercicios más, menos complicados, ¿cierto? Pero todos se basan en esto. Tienen que tener siempre creatividad, ingenio, ¿cierto? Como dijo un gran filósofo por ahí chileno, Chispeza, ¿ya? Porque esta es la física, ¿ya? No es matemática, los números importan re poco, ¿ya? Yo soy re malo para los números, por si acaso, ¿ya? Por eso siempre miro lo que hago, a ver si lo hice bien o lo hice mal, soy re malo, pero me interesa más el concepto. El concepto físico es el que vale acá, el que tú tengas clarito lo que estás haciendo y actúes bien. Lo otro es matemática, tiene que ser diestro para la matemática, ayudarse de una maquinita si quieren, ¿ya? Pero eso ya es un detalle. Más me interesan las características, ¿cierto? Y el cómo tú puedes trabajar estos ejercicios. Manos a la obra, pónganse a practicar, a trabajar, ¿cierto? A releer físicamente todos los movimientos, compárenlo ustedes mismos y háganse una imagen macro de todos estos 5 movimientos que hemos estudiado en esta linda cinemática. Muchachos, que estén muy bien. Gusto de haberlos visto.